Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Fabián aquí nuevamente. Esta noche de miércoles, noche un poquito fría, desde aquí, desde Quito. Quiero hacer este nuevo video para compartir con ustedes las impresiones sobre un tabaco que lo tengo ya guardado desde hace tiempo, pero que entre fumarlo de vez en cuando no se me había ocurrido nunca hacer ni siquiera una revisión previa o unas primeras impresiones para luego poder hacer una revisión propiamente dicha. Se trata de un tabaco de la casa Cornell & Diehl. Verán que estoy bastante dedicado a esa casa productora de tabacos desde hace rato, porque he descubierto algunas labores nuevas que realmente me gustan, me han enganchado. Este de aquí, sin llegarme a llenar del todo, a pesar de que lo he fumado 2 o 3 veces, de alguna manera digo, me gusta por el lado un poco más rugoso que tiene, que al principio me desencantó un poco, pero que finalmente me ha llegado a agradar, sobre todo porque es un tabaco que tiene una presencia de Dark Fire Kentucky que me gusta. Se trata de, no sé si se puede ver bien, es Redburn de la casa Cornell & Diehl, de una serie que se llama Melville by Sea, a la cual pertenece también el famoso Billy Budd, que es un tabaco muy fuerte de la casa Cornell & Diehl, que es básicamente una bomba de latakia más hoja de cigarro, un tabaco bastante robusto. Y dentro de esa línea de tabacos han sacado varios de ellos. Uno que se llama John Marr, que es digamos con una base de vapor bastante agradable, que tiene un toque de Black Cavendish, hojas orientales y un pequeño topping de vainilla y de bourbon, bastante agradable tabaco. De ese también estaré en su momento haciéndoles una pequeña revisión sí, una revisión como Dios manda. Y en cuanto a este tabaco, pues es un tabaco que está compuesto, su constitución básica es burley blanco y oscuro con Virginia y un toque interesante de Dark Fire Kentucky. Es un crumble cake, como ustedes pueden ver. Es un tabaco interesante. Es una estructura rara para un crumble cake, que muy probablemente he estado leyendo y dicen las referencias sobre los crumble cakes que son tabacos que antaño se los hacía de manera muy artesanal y muy grosera, quizá el armado y el prensado, y se veían de esta forma más o menos los antiguos crumble cakes. Hoy en día es posible encontrar, se me ha regado un poco del tabaco acá, es posible encontrar crumble cakes que son mucho más estructurados, más elegantes de su presentación, pero como es un tabaco artesanal, me parece bien, no tiene ningún, digamos, estéticamente más bien me agrada por ese lado que es muy artesanal, digamos, ¿no? Este es un tabaco que tiene, como digo, pues entonces burley claro y burley oscuro, que es su base constitutiva principal. Tiene Virginias rojos y tiene una buena dosis de Dark Fire Kentucky, y está sometido a un tratamiento con ron, y entiendo también que, si bien es el ron añejo, digamos de alguna forma, está añejado en los barriles con ron, y tiene un toque especiado de ese ron que va desapareciendo a lo largo de la fumada. Pero es un tabaco que vale la pena probarlo al menos. Yo no sé sinceramente si con este tabaco me voy a enganchar de manera permanente, pero cuando quiero ese toque de Dark Fire Kentucky, o bien el famoso Jackknife Plug de Gregory Peace, o bien satisfacen ese gusto. Voy a fumar, o estoy ya fumando,
en esta Poker de la Missouri Meerschaum, que es una colaboración con los Dagner, del Jason Dagner, famoso, que es una pipa bonita, es casi un nose warmer, y la verdad es que fuma fantásticamente bien. Me encanta la forma de su boquilla, una boquilla mucho más estructurada, más elegante, con un diseño más bonito, y una anilla en metálico en el caño de la pipa. Pues ahí he cargado este tabaco, que lo he roto prácticamente con los dedos. No es un tabaco difícil de desmenuzar. Como ustedes pudieron ver, el tabaco está más bien muy abierto y tiene esos ribbons o esas cintas de tabaco que salen a lo largo o alrededor del crumble cake, de modo que es fácil arrancar la cantidad que se desea fumar. Le he dejado aireándose, una media hora más o menos, porque viene bastante húmedo en la lata. Y pues las primeras experiencias que tuve fumando este tabaco fue directamente del crumble cake a la pipa, y la verdad es que me tocó reencender mucho, y ese proceso de reencendidos me parece que cambia un poco la dinámica de sabores. Entonces media hora más o menos he dejado que se seque este tabaco para antes de prenderlo. Ya lo prendí hace un momento y he estado fumando, y vamos a seguir hablando de este tabaco, de lo que es este crumble cake, y además contestando algunas preguntas que me han hecho los amigos del canal con respecto a varios videos de los cuales he recibido comentarios, y voy a hacer algunas respuestas que tengo aquí anotadas, algunas preguntas, no todas, pero en honor al tiempo tratar de priorizar las preguntas que me parecen las más interesantes. Voy a volver a encender. Como pueden ver, hay una cantidad abundante de humo de este tabaco. Lo que viene primero al paladar, digamos, a los sentidos, es el Dark Fire Kentucky, a pesar de que, según dice la reseña, no es un elemento de base constitutiva muy importante, sino un condimento que acompaña la mezcla. Estoy usando este atacador, que por cierto es igualmente de maíz, que lo hice hace un tiempo, con un tirafondos y una piedrita marina a la cual he tallado, le he puesto algún detallito. Quedó bonito, me gusta, y lo estoy usando ahora para acompañar a esta pipa de maíz en la que estoy fumando Redburn de Cornell & Diehl. Yo no soy un fanático de los Birdies, me gustan mucho más, como ustedes saben, los Virginias Perique, pero creo que el sabor del Birdie es muy agradable, y dependiendo de cómo se lo trate y cómo se lo maneje, me gusta fumarlo de cuando en cuando. Por ejemplo, una excepción que hago siempre que puedo es fumar este Jack Knack Plug, que me encanta, es un tabaco delicioso, que tiene una buena constitución de burley, tiene un buen porcentaje de burley. Aquí está Lolita, que está pidiéndome, suplicándome, implorándome que le suba. Ahí está. Ella es Lolita, es una señorita que acaba de cumplir un año, y le encanta acompañarme cuando fumo aquí en el porche. Viene y está siempre conmigo y me acompaña. Turrón está ahí y ve con celos que le doy caricias y le doy cariño ahora a Lola, pero normalmente lo hago también con Turrón. Bien, entonces decía que a mí me gusta de vez en cuando fumarme una mezcla con burley. A mí el burley normalmente me gusta siempre que no esté demasiado cargado. Lo que me sucede con el burley es que
da esa sensación como de carraspera en la garganta, que es una característica por lo demás muy propia del Burley, que llega muy al fondo en la garganta, a diferencia del Virginia. Y no sé a qué se debe, la verdad. Probablemente es la misma estructura química de la hoja de Burley, que a mí no me acaba de convencer. Pero lo fumo de vez en cuando porque, entre otros patrones de sabores, el Burley tiene esos toques con sabor a nuez o a chocolate que lo hacen especial. Pero la verdad es que a mí tiende a cansarme un poco y por eso prefiero los Virginias a los Burleys. En este caso, para marcar un cambio de ritmo o de preferencia, fumo este tabaco y me acordaba que justamente no lo había fumado nunca presentándoselo a ustedes, ni había hecho una revisión previa o primeras impresiones, así que esto que estoy haciendo ahora es como unas primeras impresiones de este tabaco. Como digo, pues desde hace algún tiempo tengo algunas labores que tienen Dark Fire Kentucky, que no es otra cosa que un Burley ahumado, procesado al fuego, y me gusta la verdad mucho. Me empezó a gustar a raíz de que probé bueno, antes de ese el Navigator, que es un tabaco de Virginia y Dark Fire Kentucky, unos flakes, muy rico tabaco de Gregory Peace. Y después de ese, el tabaco de Dunhill, que es el 221B Baker Street, que es Virginia y Dark Fire Kentucky. Es un riquísimo tabaco, muy fragante, muy rico. Y le he ido dando oportunidad a otros tabacos que tienen el Dark Fire Kentucky en su constitución. Y la verdad es que para de vez en cuando me gusta bastante. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy oyendo ahora mismo unos blues antiguos que creo que van muy bien con este tipo de tabaco, con la pipa de maíz y demás, para dar un poco de concepto a la fumada, la música que estoy oyendo ahora. Bueno, decía que algunos amigos me habían preguntado algunas cosas en diversos videos que han tenido la gentileza de visitar, y me hacían algunas preguntas. Una de esas tiene que ver con el recurso para humectar el tabaco. Un amigo me preguntaba si es que es con el método que yo explicaba en este video, que es básicamente poner un tazón con agua destilada dentro, en el centro, sin que tope el tabaco para humedecer. Me preguntaba si es que de la misma forma puede utilizarse una bebida espirituosa para aromatizar el tabaco. De hecho, sí, me parece, si no me equivoco, que en ese video yo comentaba que había hecho la experiencia de poner en un tazón una bebida espirituosa, que me parece que era un sambuca o algo así, con otros ingredientes aromáticos y especias para aromatizar un tabaco. Si bien el aromatizado toma tiempo con este método, es el más seguro para evitar trasladar al tabaco cualquier tipo de líquido que pueda eventualmente generar moho y contaminación en el tabaco. Es la forma en la que yo he hecho un par de ejercicios, que no es que he hecho demasiado, pero he hecho un par de ejercicios de aromatizar un tabaco con este mismo método. De modo que sí se puede hacer y vale, es un método válido. Otra pregunta tiene relación con, bueno, una vez más me vuelven a preguntar sobre la limpieza de una pipa de maíz. Había dicho, me parece que en alguno de los videos que había hecho, que la pipa de maíz, a diferencia de la de brezo, no requiere la profundidad de limpieza ni los extremos cuidados. Sí hay que cuidarla, sí hay que limpiarla, sí hay que mantenerla para que su vida útil se alargue, más allá de que son pipas baratas y de que son pipas que no tienen demasiado estilo, por decirlo de alguna forma, a pesar de que a mí me encantan, pero sí,
definitivamente hay que cuidarlas y hay que mantenerlas para que su vida útil, perdón, como digo, su vida útil se prolongue lo más posible. Otra pregunta que me hacía un amigo es, bueno, y ¿por qué no hago, pasándome a otro tema, ¿no? ¿Por qué no hago videos en vivo? Es decir, esto se transmite en YouTube, desde luego, pero ahora YouTube tiene una modalidad que es... Quieta. Tiene una modalidad que es la transmisión en vivo, como hay también en Instagram, como hay en Facebook. YouTube tiene también la opción de hacerlo en vivo. La verdad es que no me lo he planteado, no lo he hecho todavía, porque me parece a mí y me gusta más crear un ambiente adecuado para poder hacer este video, estar tranquilo, poner un poco de música, en tanto que el video en vivo requiere, no sé, me parece a mí que va un poco más al apuro y es más una improvisación. Perdón, lo haré de todos modos en algún momento, para ciertas ocasiones y para cierto tipo de temas que no requieran demasiado desarrollo o demasiada preparación, valga la redundancia. Así que sí, lo voy a hacer en algún momento. Alguien me preguntaba también, una pregunta que creo que nos la hacemos en los diferentes foros de internet, de los pipa fumadores, de cigarros y demás. Hay mucha gente que pregunta eso y tiene un buen flujo de respuestas. Preguntan algunos, bueno, y ahora que yo empiezo a fumar, ¿cuántas pipas debo fumar al día? Al día, a la semana, al mes, no lo sé. Y eso es un tema que depende de cada quien. Pero yo muy rara vez, yo en lo personal, muy rara vez fumo más de una pipa en el día. Hay temporadas que me agarran así, esas temporadas, en las que puedo fumar una pipa todos los días. Hay otras veces que espacio un poco el tiempo y separo los días para fumar pipas. Cierto es que a veces intercalo con un cigarro, pero yo diría que es un tema de cada quien. O sea, no, en eso uno tiene que aprender a medirse. A veces cuando uno está con todo el fervor y la ilusión del inicio de cuando va a fumar, puede fumarse más de una pipa al día. Si es que es lo que deseas hacer, está bien, yo no tengo nada que decir al respecto, pero yo diría que como norma, la moderación es la regla, es lo que cuenta, ¿no? Entonces, si es una pipa al día, que la disfrutes bien disfrutada, que te sientes, que tengas el tiempo, que puedas estar en armonía contigo mismo, que disfrutes de ese tabaco que has escogido para fumarlo, que no lo apures, que no fumes porque tengo ganas de una pipa y ahora me voy a fumar esto, pero no tengo el suficiente tiempo. Si ese es el caso, no fumes. Dale el tiempo que merece a cada momento de fumar en pipa. Dale el tiempo, a veces toma media hora, 40 minutos, una hora. Sí puede haber que dejas la pipa de un lado, te dedicas a hacer una cosa, vuelves a coger la pipa, vuelves a encenderla, pero que sea un tiempo para ti y para fumar tu pipa en paz. Ese es mi criterio. Ahora, ¿cuántas pipas? No lo sé, eso ya depende de cada quien. Yo, como digo, en lo personal, digamos que como norma me fumaré una pipa al día. Hay días que no fumo pipa. Hay días que, como digo, pues intercalo, me fumo un cigarro, al día siguiente no fumo nada. Los lunes normalmente no suelo fumar, por ejemplo, es algo que yo he hecho, me pongo una norma y digo, bueno, el lunes no fumo. Rara vez cuando me llega algo nuevo a las manos y tengo ilusión o ganas de probar, lo puedo probar si cae el lunes, lo que sea. Y como digo, pues rara vez me fumo más de una pipa al día. Hay gente que lo hace en la mañana, al mediodía y en la noche, como después de cada comida, digamos así.
Yo en lo personal, pues ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, normalmente procuro tener ese espacio de moderación bien controlado, porque esto no es como el cigarrillo, esto no es un vicio, no debe ser un vicio y debe más bien llevarnos a la introspección, como he dicho en muchas ocasiones, y a la paz y al relax, ¿no? Al relax y de disfrutar. De eso se trata esto. No es un error grande el que mucha gente dice, no, es que bueno, y como con respecto al tabaco, como el cigarrillo, ¿cómo se hace? ¿Es igual? No, no es igual. Esto es totalmente distinto. Utilizamos una herramienta para fumar, herramienta que valoramos, que cuidamos, que limpiamos. Eh, el tabaco igualmente, escogemos el tabaco adecuado, de acuerdo a la ocasión, etcétera. El cigarrillo es siempre lo mismo, en todo momento, a toda hora, sabe exactamente igual, no cambia, y es un vicio, ciertamente, que yo recomiendo para todos los que fumen, tanto cigarrillo como pipa o cigarro. Deja el cigarrillo. Es de todos los vicios, entre comillas, que hay relacionados con el humo, el menos saludable. La pipa es otra cosa, definitivamente. Así que eso, mi respuesta con respecto a ese tema. Eh, Me habían preguntado también algo con respecto a las mezclas orientales. ¿Por qué se les llama orientales? ¿Qué diferencia tienen con las mezclas inglesas? Ese es un apartado que es mucho más complejo que definir unas cuantas labores y decir estas son orientales y estas son inglesas, estas son... porque muchas veces difiere un poco del criterio del mismo mezclador para poder hacer una labor y le cataloga como una oriental, como una americana, que también es un término que a raíz de la digamos así, de la aparición en el mercado de las compañías artesanales de elaboración de tabaco de pipa en Estados Unidos y de la recreación, por ejemplo, de mezclas inglesas, ha surgido también la categoría de mezclas americanas. ¿Cuáles son esas? Eh, bueno, pues las americanas suelen ser eh, versiones clásicas, por ejemplo, de una mezcla inglesa, pero que tiene un componente que es un tabaco característico de Estados Unidos. Vamos a suponer, o vamos a poner un ejemplo, el perique. Que el perique está en las mezclas inglesas y orientales, puede ser, y de hecho en muchas labores inglesas está presente el perique. Pero por ejemplo, está el perique y el Black Cavendish no saborizado, no tratado, digamos, sin dulzor, que es muy propio de las mezclas americanas. Entonces, por eso se llaman labores americanas. Las labores orientales, en mi criterio, se las llama como tales a todos aquellos tabacos, labores, mezclas que tienen un componente de tabaco oriental que llega a ser, digamos, el centro de la mezcla o la composición básica o la más importante, la más relevante dentro de la mezcla en cuanto a aroma, en cuanto a sabor. Por eso se llama oriental. ¿Cuándo es oriental? ¿Cuándo es balcánica? ¿Cuándo es inglesa? Ese es otro tema que también está, o es el mismo tema que está siempre en discusión y siempre cada quien tiene su propio criterio. Balcánicas cuando, por ejemplo, los orientales sobrepasan la presencia y la presencia, eh, la robustez probablemente también de la lataquia, que normalmente está presente en las mezclas inglesas. Cuando la composición en una mezcla es, por ejemplo, Virginia, Latakia y orientales, pero los orientales tienen mayor preponderancia dentro de la mezcla, se podría considerar un Balkan. Si las mezclas tienen el Latakia como constituyente principal o más robusto y están Virginias, orientales y Latakia, es una mezcla inglesa típica. Más o menos, dicho de manera muy general y abuelo de pájaro, pero sí, eso en mi criterio es por qué se llaman orientales. Voy a volver a aprender, que tanto hablar se me apaga.
Otra pregunta que me hace un amigo es ¿qué opinión tengo de los tabacos que Kohlhase & Co., que es una casa productora de tabacos alemana que produce los tabacos para Ratrais, por ejemplo, que son unos excelentes tabacos, está sacando como émulos o posibles reemplazos de las labores de Dunhill? La verdad es que no sé, yo no las he probado, entiendo que están saliendo al mercado en la Unión Europea todavía. Hay algunos hilos de los grupos de internet que ya han comentado bastante este tema. Hay inclusive algunas suposiciones o algunas, digamos, rumores en el sentido de que Kohlhase & Co. ha comprado las recetas de Dunhill. Parecería ser que esto no es así, que ha sacado unas mezclas que recuerdan en cuanto a componentes y tal vez quizá en nombres a las mezclas de Dunhill, sí, pero yo más allá de eso no sé. No conozco porque realmente no han llegado a mis manos, ni siquiera están vendiéndose de manera masiva en Europa como para tener una referencia directa de quien las haya probado, pero son, diría yo, mezclas que Kohlhase & Co. Va sacando o va a sacar o está sacando, previendo la posible desaparición en el mercado de Elizabethan Mixture, de London Mixture, de Nightcap, de Early Morning Pipe y de todas las labores de Dunhill, ¿no? Entonces serán probablemente esos reemplazos que habrá que ver, todavía está en discusión de si van a ser buenas labores o no. A juzgar por la calidad que tiene los tabacos de Ratrais, por ejemplo, que son hechos o mezclados y producidos por Kohlhase & Co., yo diría que esta nueva línea de tabacos que está sacando Kohlhase & Co. serán bastante buenos. Habrá que probarlos, habrá que darles una oportunidad. Si entran al mercado y se distribuyen en todo el mundo, ya los probaremos, pero más allá de eso, lamentablemente no puedo dar un criterio porque no lo sé. Y bueno, estas son las preguntas que me han hecho. Hay algunas otras que iré saliendo o sacando progresivamente. Yo creo que con estas por ahora es suficiente. En cuanto a este tabaco, yo creo que el tabaco que lidera el sabor, la presencia y la estructura es el Dark Fire Kentucky, sin duda. Hay de fondo evidentemente ese burley que es terroso, que tiene a momentos esos dejos con ese sabor de la nuez, pero que definitivamente dan paso más bien al Dark Fire Kentucky. El Virginia aporta un cierto dulzor muy de fondo, pero los tabacos que predominan son los burleys, dos tipos de burleys, oscuros y claros, y el Dark Fire Kentucky, que tiene esta mezcla. Es rico para de vez en cuando, me parece a mí. A mí me gusta. Y veamos si es que un poco más adelante hago una revisión ya de este tabaco y les doy ya mis impresiones definitivas en esa revisión sobre esta labor. En cuanto a la composición o ese topping ligero que tiene de ron añejo, dicen
la casa Cornell and Diehl, se siente ciertamente al primer encendido, un poco más allá de las primeras caladas, pero luego se disipa y queda básicamente un tabaco con una, como dije ya antes, una estructura muy propia del burley, con esos matices de sabores que ya expliqué, y la presencia inconfundible del Dark Fire Kentucky. Que lo hace, como digo, pues muy agradable, ¿no?